Bueno, muy buenas tardes amigos, como siempre, Aníbal González, analista, investigador, en mi canal propio, El Despertador, un pequeño y humilde canal, El Despertador, para traerles la información más fresca sobre Ucrania, lo que está ocurriendo en Ucrania, con Europa, con Donald Trump, con Estados Unidos, todo lo que envuelve, en este caso, este conflicto. Las tropas de Kursk, por ejemplo, las tropas de Kursk están en este momento, lo que queda de las tropas de Kursk, en un radio menor a 100 kilómetros cuadrados. El radio es menor a 100 kilómetros cuadrados. De los 1000 kilómetros que supuestamente dominaba el ejército ucraniano, pasó apenas a 100 kilómetros cuadrados. Lo que hace que sea una zona muy pequeña, donde están rodeados totalmente. Y la novedad es la siguiente: se han comunicado personas de ahí, de Kursk, personal ucraniano, solicitando la salida y el rescate de más de 30 oficiales del ejército de la OTAN, no de Ucrania, de la OTAN. Más de 30 oficiales de alto grado están queriendo salir y no consiguen. Lo han intentado en grupos, hasta pequeños grupos. Empezaron primero por grupos de 50, 60 hombres, fueron siendo eliminados, lo han intentado por grupos de 10 a 15 hombres y ahora lo están intentando en pequeños grupos de 3 y tampoco lo están logrando. No hay salida. Están dejando los equipos, todos los equipos los están dejando para atrás y no van a salir esos equipos de allí. Entre ellos hay varios tanques, varios vehículos blindados de transporte de tropas, camiones, vehículos civiles y mucho material bélico, mucha munición, mucho armamento, pero muchísimo armamento, que ya ni siquiera tienen el personal que consiga utilizar ese armamento. Muchos de ellos carecen de la cantidad necesaria de munición. Entonces, creo que esto está llegando ya a un final, un triste final para Ucrania. Una victoria para Rusia, una enorme y gran victoria para Rusia, y una cachetada grande, bien grande, para la OTAN. La OTAN, que siempre negó estar involucrada, que solo prestaba asistencia, asesoramiento, todo era mentira. Hasta el señor Donald Trump prácticamente está pidiendo disculpas a Rusia por ese personal de la OTAN que está en territorio ruso, no en Ucrania. A ver si nos entendemos, mis amigos. Es personal militar de guerra dentro del territorio ruso, que no es lo mismo que esté asesorando personal en Ucrania a estar dentro del territorio de Rusia. Ahora Vladimir Putin, escuchando las palabras de Donald Trump, que le pide clemencia, le pide perdón, que les perdone la vida a los que están allí, la respuesta es bien clara y simple. Si el personal se rinde, si el personal baja las armas y se rinden, incondicionalmente se les perdonará la vida. Caso contrario, todos los que están allí, más de 1500 a 2000 hombres, que los que quedan allí, serán arrasados, como ocurrió en otros lugares, de la misma forma. Se les dio primero la oportunidad de irse, no quisieron. Se les dio la oportunidad de replegarse, no quisieron. Se les dieron la oportunidad de rendirse, no aceptaron. Pues bien, ahora quieren rendirse, pero el señor Vladimirovich Zelensky les prohíbe terminantemente la rendición. O sea,
que mueran en batalla. Sacrifica una cantidad de hombres innecesariamente solo por orgullo. Y no sé si es por orgullo. Creo que la orden viene de más arriba. Pero como sea, están condenando a la muerte a sus propios soldados. Esto es triste. Vidas humanas, porque más allá de la mala actitud que tuvo este ejército ucraniano con los civiles rusos, principalmente con los civiles rusos, durante años, no estoy hablando solamente ahora, sino desde del 2014, de 2015, ese maltrato con todos los rusófonos, con la gente que era rusa, que vivía en Ucrania, perseguidos, maltratados, algunos asesinados. No se olviden que en el Donbass el ejército ucraniano mató desde el 2014 al 2022, asesinó a más de 15.000, casi 16.000 civiles que no tenían absolutamente nada que ver. Simplemente lo único que habían hecho era haber elegido suelo ucraniano para vivir. Que en la época de la Unión Soviética era todo ¿cierto? Y había rusos como los hay en todos los oblats que se fueron, ciudades enteras, países enteros que se fueron de la Unión Soviética, siguen teniendo para ellos la maldición. Para Rusia, gente rusa que vive allí totalmente desprotegida, sufriendo el acoso, la persecución, el crimen, el asesinato, lamentablemente. Eso ocurre en Estonia, en Letonia, en Lituania, en Finlandia, en Polonia, en Ucrania. Es la cuna de la rusofobia, Ucrania. Entonces, aquí reflexionando, pensando, y disculpen que es domingo, ¿no? Que yo los domingos normalmente no subo nada, pero era necesario, creo yo que era necesario aclararles para ustedes cómo está esta situación en Kursk principalmente, que se está resolviendo, definitivamente se está resolviendo este tema, y Ucrania queda sin esa carta que decía tener para intercambiar territorios y no sé qué más. Ahora, terminado y cerrado este capítulo de Kursk, muy próximamente, haga de cuenta que es una serie y que le faltan 2 capítulos para terminar la serie. De una serie de 20 capítulos estamos teniendo, para terminar 2 capítulos. En esos 2 capítulos que nosotros, o yo por lo menos, consigo analizar, ver y pensar, de que Rusia no se va a detener en cuanto a lo que prometió: desnazificar Ucrania, desmilitarizar Ucrania y pedir el retiro de tropas de la OTAN de las fronteras con Rusia. De las fronteras con Rusia, no solamente de Ucrania. O sea que la OTAN va a tener que replegarse, volver a sus cuarteles anteriores a 1991 y quedarse allí. Porque si no pasa a ser una fuerza combativa, una fuerza de amenaza, de ataque. Para que vuelva la paz aquí, para que vuelva la paz, cada uno a su lugar, como tenía que haber sido siempre. Porque Rusia no amenazó nunca con atacar a nadie, a nadie. Rusia nunca amenazó avanzar sobre Europa cuando Europa está avanzando hacia Rusia. Pero no Europa en sí, sino escudados detrás de un ejército que era supuestamente para la defensiva y pasó a ser de ataque, la OTAN. Entonces, mis amigos, queda claro, queda evidente ya, no pueden ocultarlo más, la OTAN está involucrada hasta el pescuezo en Ucrania. El problema ya quedó claro, nosotros ya lo sabíamos, lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, y mucha gente incrédula decía, no, es el ejército ucraniano que está luchando contra Rusia. No, señores.
La OTAN utilizó el territorio ucraniano, utilizó al ejército ucraniano para declararle la guerra indirectamente a Rusia. Yo les digo sinceramente, después de la guerra se van a saber números. Ustedes van a quedar impresionados con la cantidad de muertos extranjeros no ucranianos que hubo en ese frente de guerra. Más allá de los mercenarios, llamados mercenarios, ¿no?, que existieron, es innegable, no se puede negar que fueron mercenarios. Se ofreció mucho dinero en algunos casos y en otros nada. Algunos ni siquiera cobraron. Hay gente que murió en el frente y las familias quieren recibir esa promesa del dinero que se les ofrecía en el caso de que murieran en combate. Nadie ha recibido un solo centavo, ni un solo centavo. Solo recibieron aquel primer pago, que es lo que le endulzó los oídos a los llamados mercenarios, que fueron a combatir a favor de Ucrania. Ucrania nunca cumplió. Rusia, por ejemplo, que consideró y tomó también personal extranjero que quería ofrecerse para luchar, muchos, brasileros, españoles, de todas partes de Latinoamérica, de África, un montón. Que más allá de que eran soldados regulares, ellos querían tener esa experiencia, pidieron su licencia correspondiente y se fueron a luchar del lado ruso y a tener la experiencia de combate, a obtener esa experiencia de combate. Lógicamente que no dejan de ser mercenarios. Para el enemigo son mercenarios y para Rusia, los extranjeros en suelo ucraniano son mercenarios. No son convidados, no son invitados. No son soldados regulares, son mercenarios. Y la ley hace que, en el caso de vida o muerte del mercenario, no se puede tener piedad con el mercenario. O sea que el precio a pagar es muy diferente al de un soldado regular. Por otro lado, aquí yo quería leerles para ustedes una noticia que salió hoy, que la retirada de las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk se está volviendo imposible. Eso declaró el presidente Vladimir Putin tras conversar con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. El mando y control de las tropas ucranianas dentro de la zona de incursión ya no es posible, declaró Putin. En las primeras etapas, el ejército ucraniano intentó abandonar esta zona en pequeños grupos. Esto ya no es posible. Según sus palabras, las tropas ucranianas rodeadas están intentando escapar en pequeños grupos de 2 o 3 hombres. Y aquí estamos incluyendo a esas tropas que yo le digo, extranjeras, que están allí, que son de la OTAN, no son mercenarios, son tropas de la OTAN que quieren salir y no saben cómo, porque van a morir allí. Ahora están atrapados en una zona totalmente expuesta al fuego ruso. A lo que se cerró ese bolsón, están completamente rodeados, no hay cómo salir, solamente rindiéndose. Y el tema está ahí, en esa rendición, es donde Rusia puede llegar a saber muchísimo de esa relación soldados o mercenarios, como lo quieran llamar ellos, o tropas, como le dicen ellos, tropas extranjeras, como si fuera legión extranjera de tropas de apoyo a Ucrania. Legión. Como quieran, mercenarios, como quieran ser soldados de la OTAN, no importa, el resultado va a ser el mismo. Vida si se rinden y muerte si persisten. Eso es lo que queda. Y ahí está el problema. Si se rinden, Rusia puede llegar a obtener muchísima información. Hasta se habla de un centro de comando de la OTAN dentro de ese pequeño pedazo de tierra que tienen los ucranianos, por decirlo de alguna manera los ucranianos. Dicen que hay un centro de comando que estaban destruyendo
mapas, informaciones calificadas, en fin, clasificadas, perdón, están destruyendo todo para que no llegue a caer en manos de Rusia, porque toda esa información compromete totalmente a la OTAN, hasta prácticamente sería un casus belli, porque hay personal directo de la OTAN dentro del territorio ruso, atacando y matando civiles rusos y soldados rusos. Entonces, se le complica muchísimo. El plan de paz que tenía Donald Trump ha pedido perdón, ha pedido disculpas y pide por la vida de esos hombres. Donald Trump, prácticamente de rodillas, es increíble. Saben que por un lado no es bueno sentir un poco de alegría por la muerte de otros, ¿no? Pero esas tropas que están allí agredieron muchos civiles, violaron muchas mujeres, asesinaron muchos ancianos y mujeres, y dicen que alrededor de 60 niños murieron en ese avance supuestamente ucraniano en Kursk, por los bombardeos, y las metrallas disparaban directamente a las viviendas. De pasada nomás, ellos iban ametrallando todas las casas y propiedades que había a las bordas del camino hacia donde ellos se dirigían, que era hacia la central nuclear de Kursk. Solo que el ejército ruso los detuvo apenas a 30 kilómetros de la frontera. No consiguieron ir muy lejos. Por eso esos 30 kilómetros quedaron acordonados allí, y el metraje en kilómetros era aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados que estaba bajo el ataque de aproximadamente unos 50.000 hombres que fueron a pelear en Kursk. Solo que a medida que iban muriendo, Ucrania le reponía, le mandaba 10.000 hombres promedio, 10.000 hombres promedio por mes, que era lo que caía, era lo que moría. Un promedio de 10.000 hombres por mes morían allí en Kursk. Se estima hoy que hay una cantidad de 70.000 muertos, 70.000 muertos en Kursk de tropas ucranianas y de la OTAN. Hay que decirlo así, ucranianos y de la OTAN, 70.000 muertos en Kursk, dentro del territorio ruso. Los sobrevivientes que quedan por ahora, y tal vez por muy pocas horas, son muy pocos. Algunos hablan de cifra de 6.000 hombres. Yo creo que no quedan más de 6.000 hombres, y yo creo que quedan alrededor de 2.000 aproximadamente, de acuerdo al pequeño grupo que se cuenta, que se encuentra allí, muy reducido. El resto, inclusive, es claro, ¿no? Hay muchos soldados ucranianos o mercenarios, lo que sea, que está desperdigado en los campos, se abrieron en los campos, están aterrorizados, inclusive dice que están sacándose las ropas de soldados y poniéndose ropas de civiles, para que no los maten. Saben que en el ejército, en la vida militar, hay un breve examen que se le hace a un tirador, a alguien que estuvo durante 7-8 meses apretando el gatillo periódicamente, diariamente, centenas de veces. Quedan callosidades en la mano, en los dedos. Queda una callosidad formada allí que demuestra que esa persona estuvo disparando. Y después está lógicamente un simple examen, que es el de la pólvora en su ropa, en su cuerpo, en sus manos, en su piel. Quedan restos de pólvora siempre. Entonces se puede determinar muy fácilmente se puede determinar quién estuvo involucrado dentro de Kursk, asesinando civiles o no. Eso por un lado, o sea que es difícil para estos rendirse y pasar por civiles, no. Aunque hablen ruso, tampoco. Todos van a ser muy bien examinados
Inclusive los civiles que se están entregando a las fuerzas del ejército ruso son tratados, atendidos, médicos los están atendiendo, revisándoles si tienen heridas o no, haciendo una revisación para ver qué medicación precisan de primeros auxilios y alimentación por lógica, baño, ropas nuevas y luego a demostrar quién eres. Pronto, es simple, es zona de guerra. Eso es así. Ahora, por otra parte, mis amigos, para no extenderme mucho, si no se hace muy aburrido el video para ustedes, Sumi está prácticamente a punto también de caer bajo la fuerza y el avance de Rusia. En este momento, en la parte de afuera de Sumi, grandes combates, y en cualquier momento Sumi va a ser la próxima sorpresa. Así que eso es lo que tenemos. Quería simplemente conversar con ustedes el tema de Donald Trump pidiendo por favor por las vidas de esos soldados que están allí. Zelensky que niega absolutamente, Zelensky niega que tengan soldados rodeados o amenazados de muerte por el ejército ruso. Dice que eso no existe, que esa posición no existe, que los soldados tienen libertad de ir y venir. Es todo mentira. Habría que mandar al señor Zelensky a ese frente en curso para que viera con sus propios ojos lo que está haciendo y prohibirles que se rindan a esos hombres cuando no tienen salida, ya no tienen salida, no tienen cómo. Entonces, eso es todo, mis amigos, por el momento. Les deseo un buen final de domingo para los que están en el día domingo y para los que ya están en el día lunes. Bueno, una buena semana de aquí para adelante para todos. Les agradezco un like, les agradezco una opinión y les agradezco si tienen una pregunta que responderé, lógicamente, como siempre lo hago a todos ustedes. Les deseo un buen fin de semana y una próspera semana próxima. Los quiero mucho.